Buenos días, mi grupo está conformado por Angie Paula Vázquez Sea y Rodrigo Rada. Y nosotros vamos a hablar acerca de medios o instrumentos de evaluación. En este caso, nos tocó el debate, la dinámica y Philips 66. Buenas tardes, compañeros. Vengo a hablarles sobre la técnica Philips 66. Esta lleva como nombre la de su creador, J. Donald Phillips. Esta es una técnica que es usada en grupos muy grandes, donde se hacen subgrupos de 6 personas, donde cada persona tiene 1 minuto para participar en dicho tema que tengan. Y cada grupo de 6 está conformado por un receptor y un coordinador que están prestos a que ninguno quede sin participar. Esta técnica se utiliza mucho en grupos que son demasiado grandes para que sea más cómodo a la hora de participar y a la hora de tener en cuenta la participación de cada estudiante. Bueno, las ventajas que nos brinda el Philips 66 es que es una técnica muy sencilla, toma poco tiempo, es muy versátil en grandes grupos, evita el conflicto. Todas estas son las ventajas que nos brinda el Philips 66. Esta técnica tiene como finalidad desarrollar la concentración en los estudiantes. Por eso es muy importante esta herramienta. Y el criterio que prevalece es el cognitivo. Bueno, esta actividad va dirigida para el grado 10º y tiene como componente tecnología, informática y sociedad. La competencia actuó críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación y uso y disposición final de los productos tecnológicos. La evidencia de aprendizaje es: participa en deliberaciones sobre las implementaciones del uso de las tecnologías digitales en la autogestión, la constitución de identidad propia, su impacto y la relación con los sentimientos y emociones de las personas. Entonces, para trabajar Philips 66, vamos a generar una pregunta, que es: ¿cómo ha afectado la tecnología a nuestra salud física y mental? Entonces, el moderador o el coordinador, que en este caso viene siendo el profesor, les va a formular esta pregunta. Entonces, cada subgrupo va a elegir a un representante. Ese representante es el que se va a encargar de ir a hablar a los demás grupos, a dar información a los demás grupos. Además de que cada grupo elige un portavoz. Ese portavoz es el que se va a encargar de escribir o de tomar nota de todos los puntos de vista que tenga cada integrante. Ya una vez leído todos los informes, se van a discutir las conclusiones que saque cada subgrupo. Y ya por último, lo que es el informador intenta integrar el trabajo afectado de todos los subgrupos. Entonces, después se hace como una especie de recolección de toda la información en general de los grupos, para que lo último ya llegase como a una conclusión. La dinámica son juegos grupales infantiles, ¿cierto? Que tiene como prioridad la concentración o concentrarnos en personas o en grupos. Además de eso, nos ayuda a relacionarnos más con nuestros compañeros. En
este tipo de dinámicas lo que se hace es como fomentar la participación y la inclusión de todos nuestros estudiantes. La dinámica tiene como finalidad aumentar la interacción entre nuestros estudiantes, la cooperación, la comunicación entre ellos. Porque gracias a estos juegos hace que la sociedad o la comunidad estudiantil participe, juegue, de sus opiniones, aprenda que es lo más importante, además de divertirse, ¿cierto? Entonces, la dinámica tiene como finalidad la interacción, la cooperación y la comunicación entre nuestros estudiantes. Además de que el criterio que prevalece es la actitudinal por todos los aspectos ya antes mencionados. Para complementar un poco más el tema de la dinámica, hemos decidido realizar una actividad, la cual va dirigida al grado 10º y tiene como componente la naturaleza y la evolución de la tecnología. Y su competencia es construir conocimientos y saberes de base tecnológico e informático para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos. La evidencia de aprendizaje es argumento a partir de saberes y conocimientos de base tecnológica, como la evolución de la tecnología y sus manifestaciones incluyeron e influirán en el desarrollo de las sociedades y las culturas. Para esto he decidido realizar esta actividad que lleva como nombre Las Lanchas y tiene el objetivo de conocer la personalidad grupal e individual. Entonces, ¿en qué consiste el juego Las Lanchas? ¿Verdad? El docente le comunica a sus estudiantes que están en un barco. El barco se está hundiendo, ¿verdad? Pero entonces el docente ha traído unas lanchas. Esas lanchas van a ser sus salvavidas. Las lanchas pueden ser hojas de papel periódico o hojas recicladas, ¿cierto? Esas de impresas. Entonces, el docente les va a arrojar unas hojas, pero para que el docente le pueda entregar las hojas, que es su salvavidas, ellos tienen que responder una serie de preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Ellos tienen que responder acerca de las etapas de la evolución de la tecnología, las etapas de la evolución de la computadora y del impacto que ha causado la tecnología a la sociedad. Entonces, a medida que el profesor le va haciendo esas preguntas a los estudiantes, ellos van a tener 1 minuto para responder esa pregunta. Si el estudiante no logra responder esa pregunta, automáticamente quedará descalificado o se ahogará en el barco. Y por ende, el estudiante que sí responda acertadamente o que corresponda a la pregunta puede utilizar esa lancha o ese chaleco salvavidas. Ahora vamos a hablar acerca del debate, ¿cierto? El debate es como una discusión formal, ¿cierto? Donde ellos van a estar hablando y van a estar dando argumentos de su punto de vista. Este debate se realiza entre 2 personas o un grupo de personas, ¿cierto? Pero entonces, el debate son 2 grupos, uno que está en favor y uno que está en contra. Cada grupo debe defender su punto de vista con argumentos. Y al final del debate, ambos grupos deben de llegar a una conclusión. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la estructura del debate. Entonces, iniciamos con la apertura. La apertura está a cargo del moderador, que es el que se encarga de introducir el tema de importancia, ¿cierto? Entonces, él también es el que se encarga de establecer las 2 posturas y de los enfrentamientos del debate. Ya como segundo, lo que vamos a encontrar es el cuerpo del debate.
en este apartado lleva como el protagonismo, ¿cierto? Que corresponden al debate. Entonces, este grupo consiste en que el grupo va a estar dando su punto de vista, ¿verdad? Ya después de que cada uno dé su punto de vista acerca de ese tema, entonces ahí es cuando se van a dividir. Entonces cada persona va a decidir si está a favor o está en contra, ¿cierto? Y ya después de eso sí vamos a hablar acerca de los argumentos y van a dar los argumentos de por qué estoy a favor, de por qué estoy en contra respecto al tema que se esté tratando. Ahora ya lo que viene es como preguntas y respuestas, ¿cierto? Entonces, una vez ya puesto lo que es el grueso del debate, el moderador, ¿verdad? El moderador, él lo que va a hacer es formular algunas preguntas respecto a ese tema. Y cada integrante del grupo o el grupo en sí va a tener que responder esas preguntas desde su punto de vista o a su manera. Ya por último, lo que encontramos es la conclusión, que esto es como un apartado breve, ya se hace como una serie de resumen y se expone y se anuncia. Ya, después que se hace el resumen del debate, se anuncia. Entonces ya en este caso lo que se va a generar es cómo a dominar quién fue el ganador de este debate o la conclusión que se alcanzó en conjunto por los dos debatidores. Ya, entonces ya cuando se da la conclusión, se da como por terminado y llega al cierre del debate. Las características. El debate tiene varias características. La primera consiste en el intercambio de ideas o argumentos de nuestro punto de vista. El segundo puede darse entre dos o más personas de manera oral o en algunas ocasiones se puede dar también de manera escrita. Ya como tercera, cuenta con un moderador, ¿cierto? Que es el que se encarga de distribuir el tiempo y el que habla de manera equitativa para asignar los turnos. O sea, es el que va a controlar en sí el debate, es el que se va a encargar del tiempo, de dar los turnos de que cuando le toca hablar a un grupo o cuando le toca hablar el otro. Y él es el que va a mantener el orden en el debate. Bueno, entonces, la confrontación argumentada también se da en base a unas reglas o normas que ya previamente están acordadas. Además de eso, hay un público que está presenciando el debate. Ya, entonces el público es el que se encarga en cierta forma también de elegir al ganador. Ya después de todo, el cometido del debate es llegar a algún tipo de conclusión a partir de todas las ideas expuestas. Entonces, el debate tiene como finalidad conocer las posturas y bases y argumentos funcionales del tema. Funcionales sobre un tema. El criterio que prevalece es el axiológico y el actitudinal. Bueno, esta actividad va dirigida hacia el grado 10º y tiene como componente tecnología informática y sociedad. La competencia es actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implementaciones éticas y sociales y ambientales del desarrollo, implementación y el uso de disposición final de los productos tecnológicos. La evidencia del aprendizaje es argumento a favor y en contra sobre el impacto de los desarrollos tecnológicos e informáticos que tiene la sociedad, el medio ambiente y las personas. Entonces, el docente va a darles un tema
¿cierto? O una pregunta. En este caso, queremos implementar qué impactos positivos y negativos tienen los avances tecnológicos en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, un grupo va a estar a favor y va a argumentar sobre los impactos positivos que tiene la tecnología en la sociedad, y otro va a estar en contra y va a argumentar sobre los impactos negativos que este tiene. Bueno, entonces, como ya se explicó cuál era el tema del debate, el moderador, en este caso vendría siendo el profesor, es el que se encarga de decir el tema del debate, que en este caso es los impactos positivos y negativos que tienen los avances tecnológicos en la sociedad y en el medio ambiente. Ya después que él ha dado el tema, entonces ya sí viene lo que es como el cuerpo intermedio, por decirlo así, que es cuando el grupo en total, en general, van a dar su punto de vista, entonces van a decidir si van a ser de la parte que va a dar, o sea, el argumento positivo, o si va a estar del lado negativo. Entonces, en ese momento es que ellos se van a dividir. Entonces, ellos dividen, no, yo voy a dar mi idea positiva porque estoy de acuerdo, y yo no, porque yo no estoy de acuerdo. Ya después que se han dividido los grupos, entonces, ¿qué es lo que viene? El moderador va a realizar una serie de preguntas respecto al tema, y cada grupo va a tener que defender o responder esa pregunta desde su punto de vista. Ya después de que ellos hayan respondido su tema, se van a dar o se va a llegar a la conclusión, se van a sacar ciertas conclusiones de este tema. Y al final se va a exponer cuál va a ser el ganador del debate. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias. Por último, vamos a encontrar lo que son las pruebas estructuradas. Todas estas pruebas se están realizando con base al mismo componente, que es naturaleza y evolución de la tecnología. Aquí encontramos lo que es prueba de opción múltiple, prueba de verdadero o falso, pregunta de completar en blanco, preguntas de emparejamiento, pregunta de ordenamiento y pregunta de respuesta corta.